Bienvenidos, saludos tengan todos cordialmente aquí al Evangelio y un café. Hoy jueves, agosto 11 del 22. Vamos a continuar con lo que ya teníamos planeado para esta serie que yo había intitulado sobre la justicia, lo que era el Melquisedec, y vamos a ir terminando con el Mesías, Jesucristo mismo, Jesús, nuestro Señor, que más adelante es que le conocemos como Jesús Cristo, Jesús el Cristo, el Mesías, el que había sido hecho la promesa del Dios mismo para los que estuvieron con nosotros allá en el Génesis, cuando se hace esta promesa al hombre y a la mujer luego de haber caído, después de haber pecado contra Dios, y es que entonces entró la injusticia de los hombres porque ellos pecaron contra Dios, siendo ellos justos al principio, como ya tuvimos en los uh, anteriores capítulos. Justicia, recuerden que es el equilibrio que debe de haber entre todos los seres vivos, ya que para que esto exista es indispensable darle a quien lo que corresponde. Y esto surgió de acuerdo a la pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿dónde es que está la justicia? Y cómo es que Dios, siendo un Dios justo, ya que para que sea un Dios verdadero, un Dios de amor, tiene que haber también justicia. Y según se nos ha implicado la justicia por el pecado, por haber pecado contra Dios, por haber desobedecido contra Dios allá en el principio entre Adán y Eva, pues también se nos tiene que hacer una justicia en Cristo Jesús para los que hemos creído en Cristo y que tratamos de obedecer y estamos obedeciendo. Y como recuerden, todo esto es la entrada por un hombre que entró el pecado por desobediencia, también por un hombre que fue obediente hasta la muerte de cruz, fue nuestro Señor Jesucristo, también la promesa de vida eterna en nosotros. Y es por eso que debemos de recordar todo esto sin que se nos olvide que desde el capítulo 14 en adelante es que podemos encontrar estos detalles, muchísimos detalles, pero hoy lo que nos vamos a estar concentrando mayormente es en Jesucristo, en el Mesías, en aquel Melquisedec. Entonces empezamos en el Génesis 4, viendo la simiente de justicia e injusticia, que recuerdan que fue entre Caín, que representaba la injusticia, y Abel, que representaba la justicia. Después el reemplazo de Abel en el Génesis 4:25, que fue por su hermano Set, que vino la descendencia de Enoch, que es cuando los hombres comienzan a invocar a Dios en la tierra, y de ahí se protege toda la línea de la promesa que Dios había hecho, que iba a herir en el carcañar a la serpiente, ese que había puesto aquella simiente en la mujer para que empezara todo esto de la injusticia, de maldad, de enemistad contra Dios, y que había que cumplir con el requisito que Dios impuso, ¿verdad? Que recuerdan cuando dijo en el Génesis, en el capítulo 4, que de cierto cuando comieres de este árbol de bien y el mal, morirás. Pero entonces, ¿dónde es que se nos hace la justicia para entonces recobrar? Porque no era que Dios quiso que el hombre muriera, sino que supiésemos lo que era la diferencia entre el bien y el mal, pero en su tiempo, no como el enemigo lo había puesto en la mente de Eva, que la engañó. Y es por eso que Dios nos hace justicia. Dios nos hace justicia. También vimos este sacerdote, que recuerden que era un nombre que se le daba a ese sacerdocio que salió de esa promesa de que iba a herir a la serpiente en la cabeza, y por eso es que se protegió ese linaje de sacerdotes y reyes como el Melquisedec. Y es por eso que entonces ahora es que comenzamos el Mesías. Los que nos han estado siguiendo, vamos a ver hoy una transición de un sacerdocio de Jesús, que lo podemos encontrar en Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 11, y en el verso 12 también, porque se ha cambiado el sacerdocio. Lo pueden buscar, voy a repetirlo, en Hebreos 7:12. Ahí ustedes pueden encontrar dónde es que se hace el cambio de sacerdocio. ¿Por qué menciono esto? Porque si recuerdan,
lo que tuvimos en los anteriores capítulos, estuvimos viendo cómo es que empezó todo el sacerdocio, que eran reyes y sacerdotes a la misma vez. Dios le puso así, por ese linaje de los hombres, hasta los lomos de Abraham. Luego de Abraham se separa el sacerdocio, que solamente podían ser sacerdotes y reyes divididos. Luego se cumple otra vez la promesa, por lo que Dios había hecho el pacto que vimos en el Salmo 111, donde Dios mismo dijo que pondré a mi hijo como Señor, y juró Jehová y no se arrepentirá. Ahí es que podemos encontrar que vuelve otra vez Dios a unir el sacerdocio con los reyes. Recuerden, Jesucristo ya había comenzado como rey cuando se le puso, de hecho, en la cruz, se le puso esa cláusula de rey de los judíos en 3 idiomas para que vieran que fuese todo para todo el mundo, que era el rey de los judíos. Así que Jesucristo es rey y ahí se le consagró como rey. Y él es el rey, sigue siendo rey por toda la línea mesiánica, por la promesa de David, por el pueblo de Judá, que venían la línea de los reyes, y es por eso que Jesucristo es rey. Pero entonces, ¿cómo Jesucristo hace su sacerdocio? Porque él no pertenecía a la tribu de Leví, y Dios no se podía contradecir a sí mismo con todos los estatutos y las leyes que él mismo había puesto. Una ley no se puede revocar, ni aun por Dios mismo. Dios no se puede, él mismo no se puede desmentir, él mismo no se puede mentir a sí mismo. Así es por eso que Jesucristo viene a cumplir con todo lo de la ley. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y lo importante de todo esto que ha llegado a nosotros para la salvación, para que volvamos a ser redimidos otra vez en Cristo Jesús. Por eso es que voy a entrar aquí de lleno en este Hebreos capítulo 7, verso 12, donde se cambia el sacerdocio. Y vamos a comenzar con un personaje que muchos conocemos, que es Caifás. Caifás fue un hombre, fue un sacerdote que negoció su título adquiriéndolo con los romanos. O sea, él lo adquirió fraudulentamente, ya que Caifás no era sacerdote. Él no tenía la línea del sacerdocio, y él lo adquirió mediante algunos sobornos y algún dopaje, o como diríamos, cabildeo de gobierno, que muchos conocen esas palabras. En medio de la pobredumbre, Caifás y todos los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos no tenían esa simiente, ellos no venían de ningún linaje, pero sí encontramos que en Lucas, en el capítulo 6, en el verso 1, encontramos a quién, a una persona justa, y ese era, encontramos en Lucas 6, verso 1, una persona justa, y era Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, que tenían una línea de sacerdocio. Ellos sí tenían el sacerdocio, y es por eso que entonces vemos aquí que Juan sí era un sacerdote puesto por Dios, porque venía del linaje de arónico, aparte de que Zacarías, su padre, y Elizabeth venían de una línea de sacerdotes de las tribus de Judá. Aquí Juan vuelve a hacer otra vez que los hombres invoquen a Dios. ¿Recuerdan cuando allá en el Génesis, el hijo de Adán, Set y Enos vuelve a hacer que los hombres invoquen el nombre de Dios, porque lo habían perdido, ya no conocían a Dios? Aquí Juan, cuando recordamos que está bautizando en el río, está otra vez enseñándole a los hombres sobre un Dios que hay que invocarlo, que hay que hablar con él, que hay que buscarlo, que hay que hacer no tanto los rituales. Dios en realidad no quería rituales. Dios lo que quería era que el hombre lo conociera, para que compartiera con él, para que supiera esa esencia, quién era él. Era un Dios justo, que era un Dios verdadero, que era un Dios de amor, pero que también disciplinaba, y por eso tenían que entender todo esto. Pero ¿quién le iba a enseñar si no fuesen enviados, como nos enseña la Biblia? Y es por eso que estos hombres de Dios,
todos estos linajes de los Melquisedec hasta Jesucristo, el Melquisedec que no tiene principios ni fin, es porque ha sido enviado para enseñar a los hombres para que conozcan a ese Dios verdadero. Jesús tenía que empezar el oficio de sacerdote mediante el lavado de agua y ordenado por un verdadero sacerdote, no como Caifás y Anás, que compró su título. Recuerdan en Mateo 3:13, cuando Juan va a bautizar a Jesucristo, que Juan le dice a Jesús, yo soy el que necesito que tú me bautices a mí, no yo a ti, porque en ti no hay pecado. Juan reconociendo y sabía que era el enviado de Dios, el Mesías, el que estaban esperando ellos para que restituyera otra vez al hombre a su orden con el Dios verdadero. Y Jesucristo dice, para que cumplamos con toda la ley, y es interesantísimo, para que cumplamos con toda la ley y con toda justicia. Eso lo encontramos en Mateo, el capítulo 3, en los versos 13. Así conviene, como está escrito, para que cumplamos toda justicia. O sea que Juan está pasando el sacerdocio a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo crea o me lo haya inventado yo. Si los que estuvieron con nosotros, los que han ido buscando en sus Biblias y los que conocen ya de esto, entienden que el sacerdote tenía que ser impuesto por otro sacerdote, aparte de que venía directamente de Dios, pero tenía que haber unos requisitos para que entrase el sacerdocio, igual que el lavamiento para que fuese rey y sacerdote impuesta a las manos y bautizado por otro sacerdote. Ese sacerdote salía ¿cómo se dice? Del escenario y entraba el otro sacerdote. Por eso es que Juan el Bautista más adelante dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, o sea, que él desaparezca del escenario y Jesucristo resurja como el nuevo sacerdote. Recuerden que Caifás era el sacerdote en esos momentos, pero tenía su puesto que no le pertenecía, era un puesto corrupto, no era un puesto que él se había ganado por la ley de Dios. De hecho, ellos con su forma de tratar a la gente, con su comportamiento, pues demostraban en sí que no conocían a Dios ni enseñaban la ley, solamente estaban enfocados en sus propios beneficios, no ayudaban al pueblo, no le hacían justicia al pueblo. Era igual que aquellos reyes del Génesis que discutimos, que vimos que eran reyes injustos, reyes que no hacían justicia. Jesús es rey y cumple con la ley. ¿Qué sucede ahora? Que ahora, al Jesucristo ser bautizado por Juan el Bautista, que es un verdadero sacerdote, Jesucristo sale de las aguas como rey y sacerdote, teniendo todo el derecho a cumplir con la ley, porque recuerden, los sacerdotes eran los que podían llevar esa ofrenda delante de Dios, esa ofrenda justa, esa ofrenda sagrada, entrar al tabernáculo, porque tenían que limpiarse ellos primero, pero Jesucristo aquí no, Jesucristo era sin mancha, sin pecado, como ya sabemos, y Jesucristo mismo entró mismo a la presencia del trono de Dios, y eso es lo que vamos a estar siguiendo ahora, vamos a seguir viendo. Se hizo la transferencia del sacerdocio en Lucas en el capítulo 7, los versos 19, en Juan en el capítulo 3, verso 30. Ya como les expliqué, ya es necesario que yo mengüe y él crezca. Esas fueron las palabras de Juan, para que surgiera el Melquisedec, testimonio visible de Jesús. O sea, ahora entendemos, Jesucristo tenía que hacer un testimonio visible para que todo el pueblo viera que él era el verdadero sacerdote, el sacerdote que iba a hacer todos los sacrificios que se hacía para la Pascua, para el tiempo que estaba Jesucristo por entregar su cuerpo, y que él iba a ser el cordero inmolado por nuestros pecados. Jesucristo mismo, este es lo grande de esto, que Jesucristo mismo, siendo Dios, se hizo hombre. Él cumplió con todo lo de la ley, porque la ley tenía que ser abrogada para cumplir con toda la ley. Sabemos bien y hemos entendido por lo que hemos estado estudiando y lo que hemos visto, mire, que si el hombre trató bajo la ley y nunca pudo cumplir con la ley misma se sustenta del pecado, porque para que haya mucha gracia, tiene que abundar
más el pecado. Mientras más pecado hay, abunda más la gracia. ¿Y qué pasa? El hombre tratando y tratando, nunca pudo y nunca podrá, porque el hombre no tiene la facultad, ni tiene la fuerza, ni tiene el conocimiento, ni tiene los valores que se le dio la oportunidad y no ha podido demostrar que es justo, porque en todo falla, en todo es mentiroso, en todo es malvado, su corazón es de continuo el mar, como se tuvo que hacer con el tiempo de Noé, porque era de continuo en su corazón hacer maldad, igual que los tiempos de ahora. El hombre no puede, el hombre solamente lo que se acuesta y se levanta y en su corazón es de continuo el mal, a menos que conozca un Dios verdadero, a menos que conozca todo esto que es lo que se vino a hacer con estos sacerdotes, con esta línea de sacerdocio y lo que vino a hacer Jesucristo mismo, a enseñarnos otra vez el camino hacia ese Dios verdadero, que lo conozcamos y que podamos en él hallar otra vez el camino. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino por donde se debe de caminar. No hay otro camino, Él es el único camino. Vemos que en este Mateo 26, capítulo 26, del verso 57 en adelante, cómo es que Caifás trató de manejar a Jesucristo cuando se le estaba enjuiciando. ¿Qué sucede? Aquí vamos a notar que Caifás mismo como que no tenía el puesto de sacerdote. Él era sacerdote, pero él no le pertenecía a ese puesto. Él mismo tuvo que entregar ese puesto, y por eso es que entonces Jesucristo se ve el testimonio visible de que él era el sacerdote. ¿Dónde lo vamos a ver? Aquí, claro. Mateo capítulo 26, verso 57 en adelante, en el 59, en el verso 59, vemos cómo era que estos sacerdotes manejaban al pueblo. Le traen a Jesucristo, le presentan a Jesucristo ante el pueblo, traen unos testigos mentirosos que hacen que Jesucristo se vea como un falso profeta, un falso Dios, un falso hombre de Dios, porque hay que vemos el testimonio de estos falsos testigos, y al último con dos testigos que hacen que Jesucristo se vea como que estaba diciendo que él mismo era Dios, y esto para la ley judaica era un reto de muerte, era una sentencia a morir todo aquel que dijera que es Dios mismo. Pero él lo podía decir porque Jesucristo era Dios mismo. Por eso es que aquí en el verso 60 de este capítulo 26 de Mateo, que vemos que está aquí haciéndole esta trampa a Nicodemo, Caifás está haciendo la trampa a Jesucristo para que él dé testimonio, y por eso es que vimos que Jesús callaba, porque Jesucristo sabía la ley y decía, pues si mira, si digo que soy el Dios, pues voy a morir, me van a matar. De eso, así era que estaba programado, pero había que haber un proceso, había que esperarse las cosas para que nosotros entendiéramos qué fue lo que sucedió allí. Jesucristo en el verso 61 callaba estas preguntas, pero ¿qué sucede? Que Caifás, sabiendo la ley, que está en los Levíticos, le hace hacer una promesa, y por eso es que le conjura a Jesucristo para que jure por el Dios Altísimo, sabiendo el sacerdote Caifás que Jesucristo no podía desmentirse, porque si se desmentía automáticamente ahí anulaba toda la ley. Porque acuérdense, si usted falla en un solo punto de la ley, la hace toda verdad y la ley cae sobre usted. Y lo que estaban buscando era que Jesucristo mintiera, pero Jesucristo no mintió en ningún momento. Al contrario, cuando entonces se le pone bajo juramento, pues es que Caifás le dice, te conjuro por el Dios Altísimo que digas si tú eres o no el Dios, o eres hijo de Dios, o eres el Dios mismo, el que nosotros esperábamos. Y es por eso aquí que bajo juramento, Jesucristo, sabiendo la ley, es que le dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo, y vas a ver venir desde ahora conmigo, con mis santos ángeles y todas mis huestes, me vas a ver venir en las nubes. Es lo que la promesa que Jesucristo le hace. Entonces aquí es que en el verso 65, haciendo un show, un teatro de la confesión que Jesús hizo en ese momento,
el falso sacerdote Caifás rompe sus vestiduras hipócritamente. Pero ¿qué sucede? Que aquí vuelve otra vez y se cumple lo que es el traspaso, el cambio, la transición de un sacerdote. Tenía que salir un sacerdote. Y en este caso era Caifás. Caifás tenía que salir del panorama porque solamente había puesto para un sacerdote, que era Jesucristo. Jesucristo se presenta, el pueblo no lo entendió para aquel momento, que al Caifás decir y hacer un gesto a romperse las vestiduras, lo que estaba haciendo era, se estaba descualificando como sacerdote. ¿Por qué? Porque en el Éxodo 28:31, romperse las vestiduras sacerdotales, que Caifás parece que no lo sabía, o él mismo cayó en su propia trampa, o él no lo había leído, que eso lo que hacía era que lo descualificaba como sacerdote, el romperse las vestiduras, porque fue una ley que también en Levíticos 16 lo menciona bajo la ley levítica de Moisés, que todo sacerdote que rompa sus vestiduras queda descualificado. No tanto así, era reo de muerte, tenía que morir. ¿Por qué? Porque arrancarse las vestiduras era un significado de la perfección del carácter de Dios. O sea, esas vestiduras que tienen los sacerdotes, lo que simbolizan es la perfección del carácter de Dios. Y Caifás en ese momento, al romperse las vestiduras, estaba que ¿cómo les diría? Estaba ofeteando la cara de Dios, porque ese es el carácter de Dios, sus vestiduras, y la estaba rompiendo. Automáticamente quedó descualificado y también era reo de muerte. Eso lo podemos encontrar en Levítico capítulo 10, en el verso 6, y en el Levítico capítulo 21, verso 10. Caifás profanó sus propias leyes, Caifás quedó descualificado y Jesús quedó como el verdadero sumo sacerdote. Es por ello que esto empieza a tomar forma cuando vemos en el libro de los Hebreos que todo el sacrificio hecho por él mismo, y siendo él mismo el sacrificio y sacerdote de todo. Pero ¿qué pasa? No solamente queda aquí, hay muchas más pruebas que las vamos a estar viendo si ustedes siguen mis próximos episodios de este mismo tema, que le voy a estar dando con el expositor. Le voy a estar enseñando capítulo por capítulo, verso por verso, de todo esto, para que ustedes lo puedan ver y estudiar por ustedes mismos, para que se beneficien de esta sabiduría de Dios y de tan importante que es conocer a ese Dios que amamos y conocemos. Ok, en Romanos capítulo 8, porque era imposible que la ley condenara al pecado en la carne. ¿Qué sucede aquí? Como Jesucristo no violó ninguno de los mandatos de la ley, y recuerden que la ley era que pecara, desobediencia, moriría. Esa es la ley. ¿Qué pasa? Si se viola una de las leyes, pues automáticamente es que estamos expuestos al pecado, y el pecado se enseñorea de nosotros, y viene por consecuencia la muerte. Por eso es que el hombre no ha podido vencer la muerte, porque el hombre de continuo sigue cometiendo pecados contra Dios. Lo que era imposible para la ley, que condena el pecado, y recuerden otra vez que el pecado se alimentaba de la ley misma, porque la ley es la que nos señala a nosotros qué es lo que estamos haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no conocemos la ley, pues la estamos infringiendo, y a veces no conocemos ni entendemos que la estamos haciendo. Es por ello que la ley es buena, porque al conocer la ley, como decía Pablo, al conocer la ley es que ahora yo sé lo que estoy haciendo mal, y como estoy haciendo mal, tengo que tratar de no hacerlo, aunque no pueda. Tratamos y tratamos, pero no podemos, hasta que Dios entonces pone en nosotros el querer como el hacer, y es que entonces la ley queda vencida. Pero el único que la pudo vencer completamente fue Jesucristo. ¿Qué sucede? Que al Jesucristo cumplir toda la ley,
como sacerdote, como rey, como Dios mismo, es que entonces Él venció la muerte, vence el pecado. Jesucristo queda como sacerdote que pudo entrar directamente a la presencia de Dios, expone su sangre derramada por nuestros pecados. Él mismo, vivo, es el sacrificio que podía cumplir con el requisito de Jesucristo, de Dios, como sacrificio para expiación de los pecados, porque tenía que ser algo que fuera limpio, algo que no tuviera manchas, algo que fuera un sacrificio limpio, un sacrificio justo. Por eso que hacían esos sacrificios de los pequeños corderos, que eran inocentes, pero ellos estaban simbolizando más adelante el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. ¿Qué pasa aquí? Que contra la ley se quita lo primero, el sacerdocio levítico, para establecer lo último, el sacerdocio de Melquisedec. Los sacerdotes no podían sentarse dentro del santuario hasta que el fuego no hubiese consumido todo el sacrificio entregado. Ese es otro detalle de los muchos que tengo aquí, que recuerden que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre porque Él ya había cumplido con todos los requisitos y podía sentarse. Los sacerdotes anteriores, los humanos, los sacerdotes normales, no podían sentarse cuando estaban haciendo los sacrificios en el tabernáculo, porque sabían que si se sentaban por el cansancio, morían. No te podías sentar delante de la presencia de Dios. Jesús cumplió con toda la ley. En Juan 19:23, e hicieron 4 partes de las vestiduras. Otro detalle: si se rasga el vestido, como vimos que hizo Caifás, se descualifica como sacerdote. Y sin embargo vimos la profecía de que hace sobre Jesucristo que ninguna de sus vestiduras fueron rotas. De hecho, los romanos rompieron solamente la sotana de adentro, pero el traje de afuera echaron suerte para ver quién de los romanos se lo ganaba, jugando topos, dados, y se ganaron el traje de Jesucristo. Por eso es que no se rompió sus vestiduras, según lo dice la promesa. Eso te lo puedes encontrar en Juan 19, capítulo 19, en el verso 23. E hicieron 4 partes. Las vestiduras no descualifican a Jesús por las túnicas, porque ninguna se rompió. Y en Juan 19, 24, ya voy a terminar para que luego invitarles que vean la próxima sesión, y ahí ustedes pueden ver todo esto en el expositor por sus Biblias. Para terminar, aunque dejé muchos detalles, quiero terminar con esto, y es que, mire, queda abrogada la ley. Queda abrogada cuando Jesús cumple con toda la ley, que es lo que vamos a estar viendo en los próximos capítulos, que Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley. ¿Y qué es lo que sucede? Es con lo que está sucediendo actualmente. Si se hacen juicios contra algunos presidentes o gobernantes y encuentran en alguna falla que han violado la ley, pues son reos de prisión porque no han cumplido con la ley. Sin embargo, vemos en todo el juicio de Dios que Él no, ¿cómo se diría? Jesucristo no traspasó ningunos puntos de la ley, sino que cumplió con todo. Por eso es que Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Qué sucede? Que Jesucristo, al cumplir con toda la ley, pues la ley no tiene potestad sobre Él, tiene que dejarlo pasar, porque al no haber nada de que pueda enjuiciarlo, pues la ley tiene que dejarlo pasar, que es la muerte. Tiene que pasar de aquí para allá. Es por ello que Jesucristo dice: yo soy la puerta. El que entra por mí tiene vida eterna. Porque si nosotros vamos y se nos busca, la ley nos va a encontrar muchas cosas que hemos cometido mal y somos reos de muerte. Pero en Jesucristo, a través de Jesucristo, la puerta, el camino, es que nosotros podemos entrar a esa vida eterna que Él ganó al vencer en la cabeza al diablo, darle la cabeza como estaba la promesa hecha, porque Él venció a la muerte. ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, aguijón? ¿Dónde muerte tú? ¿Cómo es que dice?
donde o sepulcro tu victoria, donde o muerte tu aguijón. Ya no hay muerte, no hay aguijón, porque Jesucristo cumplió con todo lo de la ley. Jesús no tenía pecados, por tanto la ley no puede juzgarlo. Jesús guardó toda la ley. Nosotros a través de Cristo, la puerta, podemos pasar a través de Él. Romanos 8:1. Por ello es que podemos pasar en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Hermano, esto es mucho material, pero yo quiero ir dándole así esas cápsulas para que ustedes puedan entender lo glorioso del Evangelio, no tanto del Evangelio, lo glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a darnos vida eterna al derramar su sangre y cumplir con la ley para que nosotros, a través de Él, nuestros pecados sean perdonados y podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Por eso yo le exhorto, si usted todavía no ha entrado por esa puerta y todavía tiene sus pecados, mire, usted lamentablemente va a encontrarse un día, lo quiera o no, se va a encontrar con Dios cara a cara. Y vamos a tener que dar cuenta por lo que estamos haciendo, sea bueno o sea malo. Yo le pido a Dios que sean todas cosas buenas y que usted haya aceptado a Jesucristo. Porque si usted rechaza a Jesucristo, usted está rechazando este evangelio. Usted está rechazando estas buenas nuevas de salvación para que usted pueda ser salvo en Cristo Jesús y tener vida eterna. ¿Qué más que esto? Así que les espero en un próximo episodio de esta serie del Evangelio en Café. Y contáctenos a nosotros para que podamos dirigirle por el camino o a alguien, a un pastor que les pueda llevar por este camino. Y el pastor por excelencia es Jesucristo. Que Dios les bendiga. Que tengan un maravilloso y perfecto día en Cristo Jesús.